Y aquí está Ángel Verdugo. Ángel. Pascal, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. La verdad es que hoy es un día... Bueno, primero el IEPS. ¿Cuál, el del programa o el...? No, el de hoy bajó. Sí. Así es. A 9.3. A 9.3, pero el IEPS de los combustibles. De los combustibles, gasolina magna específicamente, subió... ¿Por qué razón? Pues no, de 2.188 de la semana pasada, subió a 2.221. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo le voy a proponer al señor Jaime Maussan, que es el que maneja esa cosa de los misterios del milenio y eso, le voy a decir que incluya entre su larga lista de los misterios, de esos de los ovnis y también de los misterios del milenio, que incluya el misterio del IEPS. ¿Por qué sube y baja el IEPS? Incluso creo que está tan enredado ya esto que ni el mismo doctor Mesmacher será capaz de desentrañar ese misterio del milenio. Sin embargo, bueno, pues subió de 2.18 a 2.22. Entonces ahí están esos 4 centavitos que luego va a generar una serie de sesudos comentarios en el tweet diciendo es que el negocio de las gasolinas para que se lo roben y se enriquezcan y una cantidad interminable de tonterías en relación con los precios de los combustibles. Y eso me lleva, Pascal, al tema de hoy. Por teléfono ayer comenté esta situación de 2 notas periodísticas que, y lo dije ayer no por una actitud misógina, pero fueron escritas por 3 reporteras, 3 mujeres, que, lo digo esto sin ánimo de ofender, su ignorancia en materia de finanzas públicas es increíble. Yo no sé por qué sus medios las ponen a redactar notas financieras. La más relevante y que creo que vale la pena comentarla es el caso de una de ellas, donde habla de un concepto en materia fiscal que se llama gastos fiscales. Gastos fiscales es una categoría, es un concepto que, palabras más, palabras menos, significa el monto que deja el erario de recibir, esto es muy importante, que deja de recibir en razón de programas especiales de fomento. Doy un ejemplo. Sí. Vamos a suponer que hay una intención de promover a los transportistas, al gremio de los transportistas, y se genera un mecanismo fiscal especial que les permite o la deducción acelerada de unidades nuevas o alguna otra cuestión, pagar un impuesto de manera diferida, etcétera, etcétera. Entonces, por ese mecanismo especial. Es discrecional, sí. Pero supuestamente, al menos en teoría, está fundamentado en una intención de estimular una actividad económica. Básicamente eso es. Entonces, el erario deja de recibir recursos, pero los obtendría, vamos a decir, es la parte teórica, de manera indirecta. De acuerdo, al aumentar la industria. Al aumentar ese sector, acuerdo, su actividad económica, entonces por aquí dejo de recibir, pero por otro lado, esa es la parte teórica, vamos a decir, la justificación que explicaría un mecanismo de estímulo, pero todos esos programas especiales que tienen por objeto conceder exenciones, deducciones, etcétera, todo ese conjunto es gastos fiscales. Entonces, esta compañera en su nota habla, la Secretaría de Hacienda dijo el 30 de junio del 2017, cuando publicó su presupuesto de gastos fiscales, es decir, lo que pensaba dejar de recibir durante el año 2017. Y dice, tenía pensado gastar. Y dice uno, Dios mío querido, ¿cómo es posible? Bueno, eso me lleva al elemento clave en este país, que es la ignorancia, y que no hace que las personas se priven o dejen de escribir o de decir o de comentar de temas que desconocen.
Por supuesto que la ignorancia no es algo eterno, no es una maldición, no es una fatalidad. La ignorancia es... Así es, en la medida en que tú estudies ese tema, en la medida en que te informes, pues esa ignorancia se va reduciendo. Sin embargo, no tenemos esa disciplina que en otras sociedades sí existe. Hay países donde desde niños o desde temprana edad se les enseña a los niños y luego a los preadolescentes, a los jóvenes, que cuando uno ignora algo, lo correcto es ir a buscar la información relevante o estudiar el tema para poder hablar con conocimiento de causa. Así como esto de las finanzas públicas, hay muchísimos temas en los cuales tenemos comentadores o integrantes de la comentocracia, diría Jorge Castañeda, pero que al final de cuentas una confusión o un desconocimiento se exacerba, se amplía. ¿Por qué? Porque si alguien lee esta nota de buena fe y cree lo que dice quien la escribió, de que la Secretaría de Hacienda pensaba gastar y luego dicen subsidios a los combustibles. O sea, no entienden qué es un subsidio, no lo saben y no se preocupan por estudiarlo. Y eso los lleva al IEPS. El año pasado, en el 2017, la Secretaría de Hacienda proyectó desde la Ley de Ingresos del año que se aprobó el 2016 a fines, proyectó recabar 284,000 millones de pesos. Aplicando el máximo. Así es. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Pero partamos de aplicar el máximo de 430. Bueno, en enero del año pasado, te has de acordar, aquellos saqueos, etcétera, y a lo más que llegó fue a 380. De ahí, lo hemos dicho aquí una y otra vez, y fue bajando hasta llegar a 2 pesos. Y al final fue 25% lo que no cobraron. Así es. Entonces, pero no lo cobraron porque no quisieron, hubo razones poderosas, como lo explicaba ayer, etcétera. Pero eso no significa que sea un subsidio. El subsidio, y lo repito, lo dije ayer, la única entidad que podría hablar de subsidio sería Petróleos Mexicanos, porque dice, estoy vendiendo 1 litro de gasolina magna que me cuesta producirlo, ya sea adquirirlo, transportarlo, etcétera, 10 pesos y lo vendo a 9. Bueno, ahí es evidente que tiene que haber una aportación de alguien. Alguien va a tener que pagar ese peso. Efectivamente, eso sí es un subsidio. Esto que deja de cobrar Hacienda, pues nadie lo paga. Porque además es una facultad de Hacienda jugar en aras de mantener el precio sin grandes altibajos, que no sea un pico o que sea una hondonada, pues, ¿no? Entonces, yo pediría que tratáremos en lo posible de, antes de hablar de un tema, y no estoy pretendiendo aquí que la gente se calle, no, la gente tiene todo el derecho a decir las tonterías que guste, es un derecho inalienable, pues, pero ayudaría al ambiente en el país, ayudaría incluso a la democracia ahorita como están las campañas, a que uno hablare de aquellas cosas que al menos conoce, pues. A ver, mi pequeña aportación al respecto es tomar las propuestas de los candidatos a la presidencia y tratar de ponerles números, ¿no? A ver si... Bueno, ese es el elemento, eso es lo que... como dirían en inglés, the bottom of the line. Es decir, es el basamento. A ver, ¿cuánto va a costar esto que tú señalas? Vamos a ponerle números, como la tarjeta rosa, ¿te acuerdas? En el Estado de México. La calculamos. Así es. Y en ese momento dices, oye, Beto, ¿ya viste lo que estás planteando? Claro. Ya no se ha vuelto a hablar. Eso lo propuso Alfredo del Mazo y lo desmenuzamos. Así es. O lo que propuso, entiendo que ayer Andrés Manuel López Obrador, de reducir a la mitad del IVA en la frontera. Bueno, eso es otra barbaridad desde el punto de vista... Sí, hay que ponerle números. Así es. A ver, ¿y de dónde saldrían esos recursos? Exactamente. O recortaría el gasto el gobierno federal en el monto equivalente a lo que dejaría de estar recibiendo. Claro. Es decir, mira... Pero además no lo podría hacer el Ejecutivo, ¿verdad? Necesitaría... Por supuesto, tiene que tener una autorización del Legislativo. Sí. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la ley de ingresos. Claro. Tiene que autorizarle, y como es una ley, es bicameral la autorización. Entonces tendría Cámara de Diputados y Cámara de Senadores tendrían que autorizar una reducción del IVA
para las zonas fronterizas y precisar exactamente a qué zonas beneficiaría. Sí. Y por eso yo quiero hacer una convocatoria general que tiene que ver con todo lo que tú has dicho hoy, Ángel, pero también frente a lo que está ocurriendo en las campañas. Cuando escuche una propuesta, analícela, ¿no? Es decir, no, porque si un candidato propone algo que no le toca a él decidir como presidente, que le va a tocar al Congreso, pues empiece a ponerle un asterisco o como se dice, tómelo con un granito de sal. Sí. Aquí te diría yo que estás pidiéndole a los mexicanos, a los ciudadanos mexicanos, porque mexicanos hay más, 125 millones, y los ciudadanos son 88, 89 millones. Ahora poder votar 88.4, 88.400.000. Les estás pidiendo que se conviertan en practicantes de un deporte extremo, pensar. Eso es anatema, es herejía en este país. Pero me uno a esa cruzada. Señores, por favor, piensen, analicen antes de decir. Y termino diciendo lo siguiente. Ayer un tuitero, cuando pues yo ya me sacó el tapón y dije, bueno, con ese comentario de usted ya demostró que no sabe escribir, espero que sepa leer. Entonces él, en vez de entender y decir, oye, pues este loco está diciendo que no sé escribir, voy a ver dónde, me contesta, lo que pasa es que usted no debe de saber conocer el lenguaje ensamblador ni lenguaje de máquina, y tampoco sabe escribir en Word. Para los iniciados, el lenguaje, el assembler que le decíamos hace 50 y tantos años, y el lenguaje de máquina es una cosa interna para las computadoras, que algún día lo trataré de explicar. Pero cuando dice, no sabe ni escribir en Word, señor, no se escribe en Word. En todo caso, escribe uno en español, en inglés, en alemán. El Word es una utilería, es un instrumento, por favor. Es decir, esas babosadas las sueltan casi como en una diarrea verbal, pues válgame la expresión estomacal. Muy bien, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Gracias.